Buenas tardes a todos. Antes de dar inicio, les vamos a pedir, por favor, mantengamos todos los micrófonos en silencio, cosa de no interrumpir la charla. Igualmente, las preguntas las haremos por el chat y posteriormente Miguel podrá responder todas las inquietudes que vayan surgiendo. Bueno, ya dimos el tiempo suficiente para que las personas ingresaran y vamos a dar inicio. De nuevo, muchas gracias a todos por aceptar la invitación a esta charla. En Contables Administración Gerencial, este año cumplimos 10 años, llevándole a nuestros clientes nuestros servicios de asesoría financiera, fiscal y contable. Nos sentimos muy orgullosos del tiempo transcurrido y de las relaciones que a lo largo de estos años hemos logrado. A pesar de la situación actual en la que nos encontramos, todos no queríamos pasar por alto el poder compartir y de alguna forma celebrar nuestro aniversario. Es por ello que hemos organizado esta serie de webinars, dando inicio hoy con un tema que nos ha parecido muy oportuno y por el cual debo extender un agradecimiento a nuestro aliado y amigo de Prisma Consultores en su presidente, el doctor Miguel Rendueles, quien nos va a proporcionar herramientas para mejorar nuestra productividad durante el teletrabajo. Miguel es contador público, magíster en gerencia de recursos humanos, doctor en ciencias mención gerencia, instructor Junior Chamber International, facilitador de procesos de aprendizaje, profesor universitario, consultor gerencial, con 30 años de experiencia profesional en firmas como RSM León Delgado y Asociados, Occidental de Hidrocarburos, Proisa Energy International, y fue vicerrector administrativo de Urbe. Actualmente se desempeña como presidente de Prisma Consultores Gerenciales y gerente del Grupo Zuliano. Sin más, Miguel, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecido por esta oportunidad de compartir este espacio de aprendizaje con todos ustedes y felicitar a nuestros aliados de Contables por esos 10 primeros años de servicio a la región zuliana. Esas son las evidencias de un trabajo sustentado y bien realizado que permite pues sumar años de experiencia en nuestro medio. Haciendo un poquito de historia, si hubiéramos tocado este tema hace unos meses atrás, en el mes de enero, finales del año pasado, quizás no tuviera el mismo interés que ha despertado en este momento. Creo que es importante que todos consideremos la información que hoy vamos a compartir y espero que esto les permita a todos pues, potenciar sus habilidades en esta nueva etapa que estamos iniciando, ¿no? Como todo lo que hacemos a distancia y en el mundo virtual, no tengan temor si en algún momento por alguna falla de energía o del servicio de internet se cae la señal, automáticamente nos reconectaremos, eso puede pasar. Estamos grabando esta sesión, después la vamos a poder accesar también por los canales de YouTube, tanto de Contables como de Prisma. Así que concentrémonos en el contenido, disfrutemos de esta experiencia de aprendizaje y abramos nuestra mente para entender tantas cosas de interés que hoy van a ocuparnos en este espacio de una hora. Les decía que hasta hace algunos meses el tema del teletrabajo lo veíamos como una ilusión, una alternativa de trabajo a distancia que aplicaban muchas organizaciones en diferentes países del mundo, pero que dentro de nuestra cultura en Venezuela lo veíamos como algo difícil de poder llevar a la práctica. Sin embargo, para algunos a lo mejor representaba un anhelo el poder explorar la posibilidad de realizar algunos procesos de trabajo desde nuestros hogares, ¿no? La situación ha cambiado y hoy por hoy pues estamos en una realidad virtual que nos obliga a considerar entonces unas nuevas formas de hacer las cosas. Por lo tanto, en este espacio que vamos a compartir vamos a plantearnos como objetivo tratar de comprender algunos aspectos generales que regulan lo que es un proceso de teletrabajo o trabajo a distancia, como también lo denominamos, a fin de que podamos contar con algunas herramientas y tener algunos lineamientos que necesitemos para poderlo implementar y desarrollar por parte de cualquier organización y por parte de cualquier equipo de trabajo. El decir cambió la realidad
y a partir de mañana todos vamos a trabajar desde nuestras casas es una ilusión. El poder implementar un proceso de teletrabajo implica seguir algunas guías que hoy vamos a compartir y que nos van a permitir hacerlo de una manera más sustentable, más adecuada, con mejores lineamientos y con mayor provecho. Y eso es un poco lo que pretendemos en esta tarde compartir con todos ustedes. A manera introductoria, pues estamos viviendo desde hace varios meses un nuevo entorno. Desde mediados del mes de marzo comenzó una situación a nivel mundial que nos afecta, que es la pandemia del coronavirus. Esta situación, a diferencia de muchas otras que nos ha tocado vivir en Venezuela, porque hemos pasado por muchas situaciones difíciles que estamos afrontando, y son retos que se nos plantean y tenemos que seguir saliendo airosos de ellos, nos ha impuesto muchas restricciones, y las restricciones principales tienen que ver un poco con la circulación de los ciudadanos en la ciudad, en el país, con las restricciones que tenemos también en los horarios laborales. Solamente algunos establecimientos pueden laborar mediodía, algunas empresas o algunos comercios solamente son los que están habilitados para poder realizar eso. Y por lo tanto, la mayoría de las organizaciones y empresas tienen serias restricciones para garantizar la continuidad de sus servicios. Y esto entonces lo que ha generado es que de lo que en algún momento pudiera haber sido un deseo de poder comenzar a trabajar desde nuestros hogares, el poder distanciarnos un poco de las sedes de las empresas y poder darle continuidad a los procesos que cada día enfrentamos, de un deseo se ha vuelto una realidad. Y esta realidad, esta necesidad nos plantea y nos exige asumir nuevos retos. Y esos nuevos retos pasan por muchas cosas. Lo primero de ello es que tenemos que buscar la manera de garantizar continuidad de los servicios que prestan cada una de las organizaciones, y para poder garantizar esa continuidad tenemos que valernos de procesos de teletrabajo o procesos de trabajo a distancia, con todas las implicaciones que ello tiene y que hoy vamos a repasar a lo largo de esta conversación. Existe también la necesidad de disponer de servicios y de tecnología que nos permita trabajar sobre este nuevo contexto. Hasta hace algunos meses, pues el trabajo presencial dentro de las organizaciones implicó el disponer de alguna infraestructura, de tecnología, de espacios, de mobiliario, que nos permitía ejercer cada uno de los cargos que cada uno de nosotros desempeñaba. Pero bajo este nuevo contexto implica trasladar un poco esos requerimientos también a nuestros hogares, de manera que podamos contar con todos los servicios y la tecnología que nos permita realizar un buen desempeño de funciones a distancia o de manera remota. El teletrabajo también, a nivel de recursos humanos, exige el desarrollo de nuevas competencias, y por eso estamos hoy aquí, para aprender nuevas competencias que debemos adquirir en cuanto a planificación, organización, a ser mucho más flexibles en el desarrollo de nuestras actividades, sobre todo y principalmente ser muy responsables de las labores que ahora vamos a desempeñar, porque al trabajar de manera independiente de nuestro hogar, somos responsables nosotros mismos de cada una de las acciones que cometemos. Tenemos que también adquirir y reafirmar competencias asociadas con la confidencialidad y la seguridad de la información que vamos a manejar, porque estamos saliendo de las paredes de nuestra organización, nos estamos yendo a un espacio virtual, estamos trasladando mucha información a nuestros equipos y a nuestros hogares. Mucha de esa información pertenece a las organizaciones y tiene ciertos parámetros de confidencialidad y seguridad que tenemos que garantizar. Entonces, estas nuevas competencias del recurso humano aplican para todas aquellas personas que van a prestar un servicio ahora de manera remota desde sus hogares, y debemos de alguna manera formarnos en el desarrollo de estas competencias, de estas nuevas disciplinas, para hacer un trabajo bien consistente. Y surge también una nueva necesidad de formación que tiene que ver con el rol del liderazgo y la supervisión que corresponde a quienes ejercemos posiciones gerenciales, supervisorias dentro de las organizaciones, que coordinamos equipos de trabajo, y que ahora entonces nos corresponde desarrollar un nuevo rol, una nueva competencia que implica la supervisión de los teletrabajadores y la coordinación y el monitoreo de los equipos de trabajo virtuales. Esas son nuevas competencias que como supervisores también tenemos que aprender a ejercer, de manera que podamos garantizar un buen desempeño de todos nuestros equipos de trabajo, que ahora llamamos virtuales, al igual que lo hacíamos cuando estábamos dentro de un ambiente presencial.
Pero hablemos un poquito ahora entonces ya de qué entendemos por teletrabajo y vamos a tratar de igualar un poco el nivel de conocimiento que podamos tener sobre estos conceptos, ¿no? Algunas ideas muy sencillas de lo que es el teletrabajo no son otra cosa que una modalidad de trabajo a distancia o de manera remota, desde un lugar completamente distinto a donde se encuentra el empleador o la empresa o quien recibe el servicio. Otros autores señalan que la importancia del teletrabajo tiene que ver porque se realiza mediante el uso de tecnologías de información y que para que pueda existir un proceso de teletrabajo, este tiene que estar apalancado en una serie de servicios y tecnología de información que le permita fluir, ¿ok? Y es una forma de trabajo flexible, es una manera de organizar el trabajo que consiste en el desempeño de una actividad profesional que no implica la presencia física del trabajador en la empresa o en la sede de la empresa, bien sea durante todo el horario laboral o bien sea en una parte de este. Quiere decir que hablamos de teletrabajo, trabajo a distancia o trabajo virtual cuando la persona que presta ese servicio no se encuentra físicamente en la sede de la empresa que presta el servicio o del cliente para el cual se le está ofreciendo ese servicio. El teletrabajo, trabajo virtual, remoto o a distancia, como también se le denomina, implica entonces el uso frecuente de métodos de procesamiento electrónico de información y el uso permanente de algún medio de telecomunicación. En algunos procesos vamos a requerir el apoyo de cierto software, de cierta tecnología para procesar información dependiendo del tipo de empresa y el tipo de función que ejerce la persona dentro de esa empresa, pero el uso permanente también de medios de telecomunicación que garanticen el contacto entre el trabajador, la empresa y sus clientes. Y esto es bien importante porque cuando trabajamos a distancia, cambia el modelo de comunicación. Cambia el emisor, la ubicación del emisor, la ubicación del receptor, la manera como enviamos el mensaje, surgen nuevas barreras y nuevos obstáculos en la comunicación que tenemos que afrontar y solucionar y tenemos que establecer adecuados mecanismos de comunicación que garanticen que los mensajes y las instrucciones de trabajo puedan llegar a las personas que las deben de recibir, las puedan comprender con el menor ruido posible y las puedan aplicar de la manera más eficiente. Básicamente podemos hablar de dos modelos de teletrabajo o dos modos de teletrabajo. Uno, el autónomo, que es el que realizamos por cuenta propia, personas, empresas o individuos a modus propio que trabajamos bajo la figura de servicios profesionales independientes, o bien aquellos que forman parte de una organización que poseen una relación de dependencia y que por lo tanto esos procesos de teletrabajo son realizados por un empleado de esa empresa o de esa organización para quien contrata su servicio. Entonces, pudiéramos estar en presencia aquí dentro de nuestro grupo de asistentes hoy, de algunas personas que ejercemos algunas funciones de manera independiente y entonces aplicamos el teletrabajo de manera autónoma, o a quienes somos empleados de algunas organizaciones donde de alguna manera realizamos ese servicio de teletrabajo, ese proceso de teletrabajo para la empresa a la cual pertenecemos y prestamos nuestro servicio. Vamos a plantearnos ahora qué beneficios podemos focalizar cuando estamos en presencia de teletrabajo, tanto para el trabajador como para la empresa que participa en este proceso. En primer lugar, hablemos del trabajador. Normalmente, cuando se presta un servicio a distancia, un proceso de trabajo virtual, se reduce significativamente el tiempo de desplazamiento y las distancias entre la sede de la organización y la habitación o la residencia del trabajador. Por lo tanto, ya no es necesario trasladarnos a la empresa. Existe entonces un ahorro de tiempo, un ahorro de combustible, que en este momento con la escasez que estamos viviendo con el tema de la gasolina representa un ahorro sustancial, tanto de combustible como de dinero. Y en términos organizacionales y de recursos humanos, hablamos de que esto puede también coayudar a reducir lo que llamamos la fatiga laboral. ¿Qué entendemos por fatiga laboral? Pues esa angustia, ese estrés que se nos presenta muchas veces al tener que cumplir un horario, al tener que enfrentar el tráfico, el tener que desplazarnos hasta la organización, el estar pendiente de la hora de entrada, a la hora de salida, los compromisos personales que yo pueda tener, el si tengo que quedarme un poco más de tiempo en la oficina para terminar un trabajo o tengo que salir antes a realizar alguna gestión.
Entonces, de alguna manera, cuando trabajamos de manera independiente desde nuestro hogar, podemos hacer una mejor planificación del tiempo y, por lo tanto, reducir ese nivel de estrés o de fatiga laboral que a veces nos agobia. En segundo lugar, existe, por supuesto, un beneficio importante para lo que es el entorno familiar, que es que el trabajar desde nuestras casas implica mayor cercanía y más tiempo disponible para compartir en familia, siempre y cuando sepamos administrar adecuadamente nuestro tiempo. También se plantea entonces la posibilidad de tener una flexibilidad dentro de nuestro horario laboral, organizar nuestro tiempo, ¿ok? Organizar el tiempo que vamos a dedicar a nuestras horas de trabajo, el establecer algunas pautas para poder atender también nuestras necesidades personales, de manera que podemos responsablemente organizar nuestra jornada diaria, garantizando que podemos atender nuestros procesos de trabajo encomendados y podemos, dentro de nuestro hogar, también atender cualquier tipo de necesidad personal que podamos tener. Esto implica también entonces la posibilidad de combinar el trabajo con algunas tareas domésticas que a veces nos presionan cuando estamos fuera de nuestro hogar durante todo el día y bajo una buena organización pudiéramos desarrollarlas sin ningún inconveniente. Para quienes les agrada trabajar o tienen el carácter de trabajar de una manera muy independiente, pues esta modalidad les ha permitido asumir sus propias responsabilidades, organizar su propio tiempo, sentirse con mayor flexibilidad para poder desarrollar sus tareas y de alguna manera trabajar quizás con un poco más de comodidad. ¿Okay? Esto en términos generales es como aquellos beneficios que como trabajadores podemos visualizar cuando aplicamos un mecanismo de teletrabajo o trabajo a distancia. Pero también la empresa tiene sus beneficios o recibe sus beneficios. Por ejemplo, se genera la posibilidad de otorgarle mayor autonomía a sus trabajadores, en ser mucho más flexibles a la hora de establecer las tareas y los procesos que van a ser encomendados y por lo tanto reduce también la movilidad de los trabajadores a la sede de la empresa, que de alguna manera pues genera cierto nivel de ahorro, sobre todo cuando las empresas pues participan dentro de la dinámica de facilitar los servicios de traslado a sus trabajadores, ¿no? En términos organizacionales se puede demostrar, y quienes han aplicado de manera consistente procesos de teletrabajo así lo reportan, que se reduce significativamente los niveles de estrés laboral, que es uno de los grandes problemas que se presentan en las organizaciones cuando sus colaboradores no tienen un buen control del estrés o no tienen unas buenas competencias de su inteligencia emocional y esto les genera ansiedad y angustia que muchas veces afecta a sus procesos de trabajo, ¿no? Pero esto a su vez también beneficia lo que llamamos en términos de recursos humanos el clima organizacional, que es un poco aquellas situaciones que por la convivencia diaria dentro de las organizaciones, por los procesos, la presión del tiempo, de los horarios, de los plazos que tenemos para cumplir algunas actividades, generan cierto tipo de roces o situaciones que afectan un poco lo que llamamos el clima organizacional. Cuando desarrollamos procesos de teletrabajo, pues estas dos cosas, el estrés y el clima organizacional, tienden a favorecerse porque se genera un ambiente de flexibilidad y de autonomía por parte de los trabajadores que realizan sus labores, pero ahora a manera de teletrabajo o a distancia, ¿no? Para la empresa también, que siempre se preocupa por su recurso humano y aspira a que el recurso humano pues tenga una mejor calidad de vida, de alguna manera va a percibir que sus trabajadores van a tener mayor calidad de vida y mejor ambiente familiar porque van a compartir más espacio de tiempo con sus familias y no van a estar tan limitados por las jornadas extensas de trabajo que muchas veces se dan dentro de las paredes de cada organización. A nivel de ahorro de costos, pues van a poderse realizar algunas tareas de una manera más eficiente, se va a gastar menos tiempo en los traslados y se va a invertir quizás menos costos en aquellas ayudas o bonificaciones que vienen otorgando las empresas, sobre todo en el último año, debido a las limitaciones que se estaban presentando, particularmente en nuestro país, en nuestra ciudad, con el tema del transporte, la gasolina, lo cual imposibilitaba a muchos trabajadores a cumplir con los horarios que estaban estipulados, incluso a trasladarse de manera permanente todos los días a la sede de la organización. Se ahorra tiempo y se ahorran entonces costos también de traslado para la empresa. De alguna manera, esto que estamos hoy vivenciando, que es un proceso de aprendizaje virtual, es una nueva competencia también que las empresas van a desarrollar
para sus equipos de colaboradores, ¿no? El teletrabajo o el trabajo a distancia implica la necesidad entonces de formar al capital humano, a los colaboradores, en procesos de aprendizaje virtual que les permitan adquirir todas las competencias necesarias para poder realizar de una mejor manera cada una de las responsabilidades asociadas a sus cargos. A nivel de costos de formación, es mucho más económico un proceso de aprendizaje virtual que uno presencial. Se hacen sesiones mucho más cortas, más eficientes, los costos involucrados en los procesos de aprendizaje virtual son también más económicos y eso puede permitir entonces aumentar la capacidad de la empresa en otorgar mayores actividades de aprendizaje a sus trabajadores bajo un ambiente virtual. Asimismo, también se ha podido observar en los estudios que algunas empresas han realizado luego de espacios de tiempo prolongados aplicando el teletrabajo, que se obtiene mayor rendimiento en los resultados laborales de sus trabajadores, en los niveles de desempeño de sus trabajadores, que en sus casas que cuando lo hacían en la oficina. Entonces, esto puede favorecer también el desempeño laboral en todos los ámbitos de la organización, siempre y cuando, repito, haya también una política de formación sobre el aprendizaje virtual que permita darle continuidad al desarrollo de todas las competencias necesarias que requieren los trabajadores para realizar sus actividades. ¿Okay? De alguna manera también se puede visualizar un beneficio para la empresa, que es que queda a elección personal el entorno de trabajo que quiera escoger el trabajador. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto, ¿no? El trabajador muchas veces reporta algunos bajos indicadores de desempeño porque quizás las condiciones que están dadas dentro de la organización o el espacio o las condiciones de trabajo no son las más adecuadas y eso está afectando a lo mejor su rendimiento. De esta manera el trabajador puede elegir libremente el espacio donde se siente más cómodo para trabajar y puede realizar su trabajo o sus funciones de una manera más adecuada. Y quizás lo más importante que tenemos que puntualizar en este gran beneficio del teletrabajo es que cambiamos el concepto de obligación por el concepto de responsabilidad. Cuando trabajamos de manera presencial, se nos impone un horario, unas condiciones, unas tareas, unos plazos que tienen que ser cumplidas y que muchas veces estemos o no de acuerdo, son unas normas estrictas que tenemos que seguir porque están dados así por la modalidad de trabajo que estamos desarrollando. Cuando migramos hacia un proceso de teletrabajo, cuando aplicamos un proceso de teletrabajo o de trabajo a distancia o virtual, el supervisor le otorga un nivel de autonomía y responsabilidad al trabajador que permite al trabajador hacerse responsable de la realidad de su cargo y rendir a través de los procedimientos de comunicación y de reporte los resultados que sean necesarios. Pero cambia por completo el concepto de imposición o de obligación por un concepto de corresponsabilidad entre el trabajador y la empresa, trabajando con mayor autonomía, pero con mayor ejercicio de responsabilidad. De manera que, como podemos ver, hay beneficios asociados tanto para la empresa como para el trabajador en el cambio de modalidad de trabajo de forma presencial a forma virtual. No podemos hablar de procesos de teletrabajo sin referirnos a la tecnología, ¿no? Y aun cuando yo no soy un experto en tecnología, para eso tenemos dentro de las organizaciones a las personas que ejercen funciones en tecnologías de información, como asesores o como empleados al frente de algunos cargos, pero es importante que repasemos alguna guía de aspectos importantes que tenemos que considerar a la hora de decir, vamos a comenzar a trabajar desde nuestras casas, vamos a comenzar a trabajar bajo una modalidad de distancia. No es decir, a partir de mañana comenzamos a trabajar todos en nuestras casas. Para que eso pueda ser una realidad, implica hacer un pequeño checklist de algunos aspectos de tecnología que posiblemente no disponemos en nuestros hogares y que impliquen de entrada una cierta inversión para la empresa o una movilización de recursos desde la sede de la empresa a los hogares de los trabajadores, de manera de que puedan realizar adecuadamente sus procesos de trabajo. Lo primero y principal, obviamente, es estar conectados. Y para estar conectados requerimos de un servicio de Internet que sea estable. Uno de los principales obstáculos que hemos observado en muchas organizaciones que han querido implementar en nuestro país y en nuestra ciudad, particularmente en procesos de teletrabajo, ha sido la necesidad de contratar servicios de Internet estables, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que chequear es si nuestro equipo de colaboradores
posee o no posee este servicio contratado, y de no poseerlo, en qué manera la organización, la empresa, puede brindarle algún apoyo para garantizar la disponibilidad de ese servicio. Lo siguiente es disponer de una PC o de una laptop que tenga pues instaladas las herramientas de Office, los software que utilice cada cargo en la empresa para ejercer sus funciones. Puede implicar el hecho de trasladar los equipos de la sede de la empresa al hogar, o hacer uso de los equipos personales que puedan tener cada uno de los trabajadores con algunas adaptaciones. Tener o disponer de un teléfono celular para efectos de comunicación. En la situación que estamos viviendo, particularmente en nuestra ciudad, es recomendable que, para que no haya interrupción en los servicios, podamos contar con algún tipo de batería de respaldo de energía, o lo que llamamos un UPS, de forma que ante una falla de la energía eléctrica pueda continuar la prestación del servicio de teletrabajo. En los casos de algunas empresas que utilizan algunas plataformas corporativas o portales que disponen de algunos accesos para realizar algunos servicios, algunos procesos, tenemos que garantizar pues el acceso a esas plataformas y que estén actualizadas. Eso debe pasar a lo mejor por la necesidad de establecer alguna conexión con el servidor de la empresa, desde los equipos que están en los hogares de cada trabajador, o algún enlace VPN que sea necesario para poder garantizar esa conectividad. Un aspecto bien importante es que a veces en las organizaciones disponemos de algunos archivos compartidos en algunos directorios de datos que todos accesamos para cualquier tipo de actividad. En este caso, pues podemos dirigir esos archivos y compartirlos a través de alguna nube, de alguna aplicación como el Dropbox o el Google Drive, donde puedan permanentemente estar allí respaldados esos datos y garantizar que todos puedan acceder como parte del equipo de colaboradores a esa información. Un aspecto bien importante al cual nos vamos a dedicar unos minutos en la siguiente lámina es el aspecto que tiene que ver con la seguridad y el respaldo de los datos. Es el tema que definimos como ciberseguridad. Cómo dentro de nuestra organización podemos tener unas excelentes políticas de seguridad y respaldo de datos, pero que muchas veces las olvidamos cuando comenzamos a migrar a procesos de teletrabajo dentro de las residencias o de las casas de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces debe definirse también una política de cómo garantizar la seguridad y cómo respaldar los datos que son manejados por los trabajadores desde sus hogares, y cómo garantizar, como vamos a hablar un poco más adelante, sobre la confidencialidad y el manejo de esa información que va a ser almacenada posiblemente en un equipo personal o en algún archivo compartido. Y por último, es importante también definir alguna plataforma de comunicación para los equipos de trabajo, tanto para reuniones, conferencias que eventualmente tenemos que realizar. Ya no las vamos a realizar de manera presencial, pero herramientas como la que estamos aplicando hoy, el Zoom o el Cisco Webex o el Google Meet, están a disposición, algunas gratuitas, otras bajo suscripción con ciertas limitaciones, pero herramientas que nos permiten realizar reuniones, conferencias, actividades de aprendizaje virtual sin ningún inconveniente y de una manera bien eficiente, que deben ser definidas entonces e indicadas para los equipos de trabajo en cada una de las reuniones de seguimiento a los procesos de trabajo o cualquier tipo de actividad de aprendizaje virtual que vaya a ser desarrollada. De manera que, como vemos, no es solamente decir comenzamos a trabajar desde la casa, sino chequeemos un poco cómo están estos requerimientos de tecnología a disposición del equipo de colaboradores para poder garantizar que se pueda prestar un adecuado servicio a distancia. Siguiendo con el tema de la seguridad de la información en los procesos de teletrabajo, las empresas, cuando migran a esta modalidad, deben hacer una revisión de sus políticas de ciberseguridad. Es decir, es importante hacer un pequeño análisis de riesgos sobre el manejo y la manipulación de la información, en la medida en que sale información de la sede de la empresa y comienza a hacerse una conexión remota desde otros equipos, en la medida en que los trabajadores comienzan a trasladar información para equipos personales o documentación que se llevan a sus hogares, debe de tratarse de aumentar de alguna forma el nivel de confianza sobre el control de esa información
de manera que podamos hacer un análisis de riesgo que nos indique que estamos asumiendo el menor nivel de riesgos posibles a la hora de implementar procesos de teletrabajo. Esto es bien importante. Han existido casos de algunas organizaciones que por no planificar adecuadamente el control y el manejo de la información han perdido datos cuando han implementado procesos de teletrabajo. Y esto se puede evitar haciendo un adecuado análisis de riesgos de información y garantizando pues que se eleve el nivel de confianza cuando establecemos adecuadas políticas de control de la información. Debe entonces para ello también analizarse y cerrarse cualquier tipo de brechas que podamos considerar que se tienen a nivel de seguridad y control de información, establecer algunas políticas de respaldos de datos frecuentes que puedan garantizar que no haya pérdida de datos. Establecer también mecanismos que nos permitan garantizar cómo ahora un proceso que antes implicaba una firma o una aprobación de un documento lo vamos a hacer a distancia. Bueno, podemos implementar algunas aprobaciones o firmas electrónicas o digitales, pero eso tiene que estar también documentado en un procedimiento de manera que podamos darle validez a la hora de cualquier tipo de aprobación, ¿no? Tenemos que garantizar también la disponibilidad de herramientas de tecnología. Vamos a hacer uso a lo mejor de licencias, de software, de antivirus para cada uno de los equipos que ahora van a utilizar nuestros colaboradores en su hogar. Y muchas veces corremos el riesgo que por querernos ahorrar algunos costos, hacemos uso de versiones que están en Internet, que son libres, que son gratuitas, pero no todo lo gratis es seguro. Entonces ahí hay que plantearse debidamente el riesgo que podemos estar asumiendo de aplicar algún tipo de herramientas gratuitas en lugar de implementar alguna suscripción que nos garantice un mayor control de la seguridad de la información. ¿Ok? Aspecto a revisar por cada organización. Lo otro importante es revisar un poco políticas asociadas a las cuentas de usuario, los passwords o claves de acceso para los servidores, para los portales electrónicos, la validación de la identificación de los usuarios a la hora de hacer cualquier tipo de conexión con esos portales o con esos servidores, y el uso de los correos corporativos o personales que van a estar a disposición de los colaboradores para el manejo de la información. Otro aspecto importante tiene que ver con el control y almacenamiento de los datos, porque cuando vamos hacia procesos de teletrabajo, posiblemente lo hacemos en nuestro hogar, a veces utilizamos nuestros propios computadores o equipos, y ahí está almacenada información personal y ahora vamos a almacenar también información de la empresa. Entonces hay que establecer pues, adecuadas políticas de control y almacenamiento de esos datos, de manera que no se pierda la información que estamos manejando o no confundamos las bases de datos que estamos compartiendo, ¿no? Esto pasa entonces por establecer algunas medidas y políticas bien redactadas y compromisos asociados con la confidencialidad y la privacidad de la información que maneja el colaborador y que pertenece a la organización en aras de evitar cualquier tipo de conflicto de interés que se pudiera presentar en un futuro. Y el otro tema que es bien interesante es que nos preguntaremos muchas veces, bueno, ¿qué hacer cuando estamos trabajando desde nuestros hogares y se nos presenta un problema técnico a nivel de tecnología de información? No me funciona el equipo, me da un error, no puedo accesar al software, no me puedo conectar al servidor. ¿Y ahora qué hago? ¿Me cruzo de brazos? Bueno, la política también de seguridad de información debe de pasar por definir si tenemos algún personal que puede brindar un soporte remoto. Hay algunos software que permiten hacer la conexión a un equipo de manera remota y solucionar esos problemas. Si la empresa no dispone de un personal de tecnología de información como empleado contratado que pueda ser accesado, posiblemente lo ideal sea que para implementar el proceso de teletrabajo tenga que recurrir a la contratación de algún servicio externo o realizar alguna alianza con un proveedor que le permita garantizar pues, un soporte técnico remoto ante cualquier dificultad que se pueda presentar. ¿De acuerdo? Entonces, son aspectos que parecieran poco relevantes cuando señalamos que vamos a trabajar desde nuestras casas, pero que si analizamos a profundidad cada uno de estos aspectos, nos vamos a dar cuenta de que sí son sumamente importantes, de que son necesarios de pensar, de escribir, de redactar, de comunicar, para garantizar un poco la seguridad de la información que vamos a comenzar a manejar cuando implementamos procesos de teletrabajo. Bien, quienes vivimos ahora estos procesos de aprendizaje virtual,
de alguna manera se nos invita a que pasado pues algún tiempo de conexión, de información, hagamos un poquito algún ejercicio de gimnasia cerebral que nos garantice que las personas que están siguiendo nuestro proceso mantengan la información y de alguna manera refresquen un poco su nivel de pensamiento con algunos ejercicios de gimnasia cerebral. Entonces voy a hacer una pequeña pausa a mitad de esta exposición para invitarlos a compartir 2 pequeños ejercicios de gimnasia cerebral que nos ayuden un poquito a potenciar esa habilidad, ¿no? Ok. Fíjense bien, tenemos en pantalla unas letras, ¿ok? Tenemos la X, la L, la V pequeña, la T y la I. Y vamos a hacer uso de nuestras manos, de nuestros dedos, y vamos a tratar de, con las manos, armar esas letras, ¿ok? Fíjense, yo lo voy a hacer primero con ustedes. Ustedes me pueden seguir a través de la imagen. Tenemos la X, tenemos la L, tenemos la V, tenemos la T y tenemos la I, ¿ok? ¿Me siguen? Lo repetimos todos. X, L, V, T, E, I. Hacemos otra prueba. Cambiamos el orden de las letras y entonces hacemos la T, hacemos la X, hacemos la I, hacemos la L y hacemos la B. Repetimos un poco más rápido. T, X, I, L y B. ¿De acuerdo? Pero ahora entonces las vamos a poner mayúsculas. Y si es mayúsculas, las tenemos que hacer más grandes y para eso vamos a utilizar nuestros brazos completos. Estiren sus brazos, ¿ok? Aprovechen a liberar un poquito la energía, flexibilizar. Y entonces ahora vamos a hacer la X, hacemos la L, hacemos la B, hacemos la T y hacemos la I. Repetimos. X, L, B, T, E, I. Y si cambiamos el orden de las letras, entonces ahora hacemos la B, hacemos la T, hacemos la I, la L y la X. Repetimos. V, T, I, L y X. Y soltamos nuevamente nuestros brazos. ¿De acuerdo? Nos libera un poquito la energía, nos activa y podemos entonces enfocarnos nuevamente en otro ejercicio para despertar nuestra mente. Tenemos allí en imagen algunos colores escritos. En primer lugar, vamos a identificar la lectura de esas palabras independientemente del color con el que estén escritas. Entonces digo amarillo, azul, verde, rojo, negro, blanco, naranja y morado. Pero ahora las vamos a repasar no leyéndolas, sino indicando el color con el que están escritas. Entonces debo de decir, y me acompañan, rojo, verde, amarillo, naranja, azul, negro, morado, azul. ¿Se dan cuenta cómo nos traiciona a veces un poquito la mente, que nos ayuda a decir un error de un color que no está escrito o de un escrito que no está del mismo color? Eso, bueno, básicamente son pequeños ejercicios de gimnasia cerebral que lo que pretenden es activar un poquito nuestra mente, permitirnos concentrar nuevamente en el contenido que estamos compartiendo y hacer una pausa activa que nos garantice pues seguir un poco con esta conversación que estamos teniendo en la tarde de hoy. Después al final me comentan un poco a través del chat qué les parecieron los ejercicios, si alguna vez habían hecho algún ejercicio de gimnasia cerebral, cómo se sintieron con ellos y si esto les permitió lograr el objetivo de pues reactivarse un poco en el contenido que estamos compartiendo. Bien, continuamos entonces. Uno de los aspectos importantes que tenemos que reforzar en los procesos de teletrabajo se refiere a la comunicación. Normalmente los procesos de comunicación en las organizaciones son uno de los temas de mayor interés a analizar y se plantean normalmente en procesos presenciales muchos problemas de comunicación entre los colaboradores de los equipos. Imagínense la dimensión que esto toma cuando no estamos en el mismo sitio de trabajo, cuando no estamos de manera presencial trabajando y la distancia o el distanciamiento social que estamos viviendo obviamente está generando ciertos obstáculos y ciertos errores o problemas en la comunicación.
Entonces, como cambia la forma y la frecuencia en la que nos vamos a comunicar, ya no vamos a estar en la sede de la organización y tenemos que valernos de algunas herramientas. Tenemos el teléfono, tenemos la computadora, tenemos los correos electrónicos, tenemos los software y para ello es importante que se establezcan ciertas pautas de comunicación que permitan garantizar la manera como nos vamos a comunicar. Podemos hacer uso de llamadas telefónicas, de videollamadas, de mensajes de texto, de emails, podemos hacer reuniones virtuales, pero cuando analizamos el contexto de la comunicación, las teorías de la comunicación nos indican que gran parte o el 50% del contenido de la información, del mensaje que queremos transmitir, es más el que se transmite de manera gestual que verbal. Entonces, imagínense que estamos perdiendo un 50% de contenido en la comunicación producto del distanciamiento social. Esto nos hace reflexionar en que en la medida en que los equipos de trabajo apliquen mecanismos de comunicación donde no haya la posibilidad de visualizarnos, podemos estar perdiendo un amplio contenido de la información o puede ser alterado el mensaje o las instrucciones que estamos recibiendo. Por eso mi recomendación y la recomendación que todas las personas que trabajan a distancia han desarrollado en términos de comunicación es que hagamos un mayor uso de las videollamadas en lugar de los mensajes de voz, de los mensajes de texto o incluso de los correos electrónicos, porque la comunicación está asociada a un nivel de emocionalidad y la emocionalidad solamente se transmite cuando vemos a la otra persona y cuando podemos gestualizar lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, una de las recomendaciones a nivel de comunicación que yo quiero que ustedes se lleven hoy es que en este periodo de distanciamiento social, en esta implementación de procesos de teletrabajo, quienes dirigen esos equipos de trabajo virtuales hagan mayor uso de las videollamadas en lugar de otros mecanismos de comunicación y con eso yo les garantizo que va a haber, primero, mayor nivel de motivación en el receptor de la información y segundo, vamos a captar un mayor contenido de la información o instrucciones que estamos compartiendo. Existen muchas barreras y muchos obstáculos. Lo primero que ocurre es que muchas veces pues, no funcionan bien las operadoras telefónicas, se cae la señal del internet, pero son situaciones que tenemos que prever y que tenemos que considerar, ¿no? A veces tenemos que tener algún sistema de respaldo. Bueno, no me puedo comunicar por teléfono o no hay señal de teléfono, envío un mensaje de voz, me conecto al Wi-Fi. O sea, tengo que tener alternativas que me permitan luchar contra esas barreras u obstáculos que se pueden plantear en la comunicación. A pesar de que tengo un servicio de internet, a lo mejor tengo también un pequeño dispositivo móvil para que en caso de que falle la señal no se me afecte la continuidad del servicio que estoy prestando. Entonces implica de alguna manera identificar posibles obstáculos o barreras que se puedan presentar en la comunicación y establecer algunas medidas o algunas soluciones que tengamos a disposición para poderlas enfrentar. ¿Okay? Lo otro que tenemos que considerar en materia de comunicación es que cada uno de los colaboradores que va a trabajar desde su casa a través de procesos de teletrabajo va a tener que asumir un mayor nivel de responsabilidad, debe de tener adecuados mecanismos de reporte y debe recibir por parte de quien lideriza su equipo de colaboradores un mayor seguimiento, porque el distanciamiento social o la distancia en los procesos de teletrabajo también de alguna manera genera un pequeño letargo en el cumplimiento de tareas que pudiéramos entonces abordar o solucionar cuando asumimos como trabajadores una mayor responsabilidad, pero también cuando tenemos claros cuáles son los mecanismos de reporte y seguimiento que tenemos que otorgar para nuestros supervisores. ¿Okay? Y por último, en la comunicación, si normalmente no se entiende el mensaje o normalmente hay algún tipo de barreras o obstáculos en la comunicación, cuando trabajamos a distancia esto aumenta. Entonces es bien importante para quienes dan instrucciones a distancia que esas instrucciones sean bien claras y bien precisas. A veces es conveniente hacer un correo electrónico bien redactado, con unas instrucciones bien claras y precisas, hacer una videollamada una vez que reciben el correo electrónico para repasar con el colaborador si entendió el contenido de la información, si tiene alguna duda, hacer feedback sobre la respuesta de ese colaborador al recibir esa instrucción, de manera de garantizar el menor ruido o el menor obstáculo posible en la comunicación que estamos planteando. Porque pareciera mentira, pero gran parte de los problemas en los procesos de teletrabajo tienen que ver
con que no están claros los mecanismos de comunicación y reporte entre los equipos de colaboradores. Entonces, otro aprendizaje que nos tenemos que llevar en el día de hoy para garantizar una buena comunicación en el trabajo a distancia. Otro aspecto bien importante tiene que ver con el uso del tiempo. Y el tiempo, como todo, tiene que tener una adecuada administración o un adecuado balance, ¿no? Trabajar a distancia implica la responsabilidad de saber administrar nuestro tiempo, el establecer un balance entre el tiempo que dedico en cada jornada a mis procesos de trabajo, el tiempo que voy a reservar para compartirlo con mi familia y el tiempo que voy a dedicar pues para mis hobbies, mis ejercicios, mi descanso, para hacer lo que yo quiera. Pero todo bajo un nivel de balance. ¿Okay? Es importante cuando trabajamos a distancia el plantearnos una rutina diaria, definir unos horarios, a qué hora, igual que lo hago cuando voy a trabajar a la sede de la empresa, bueno, a qué hora me voy a levantar, a qué hora voy a desayunar, a qué hora voy a iniciar el cumplimiento de mis tareas, a qué hora voy a ejercer cada uno de los roles que tengo asignados a mi cargo, obviamente con una mayor flexibilidad porque yo voy a hacer uso o administración de mi propio tiempo sin una supervisión quizás tan intensiva como la que tenía cuando estaba trabajando en la sede de la organización. Pero sí es importante tener un adecuado balance de ese tiempo y establecer una rutina que me garantice que al final del día pues yo tenga un control de la ejecución de cada una de esas actividades, ¿no? Siempre recomendamos hacer una lista diaria de esas actividades que me corresponden ejercer y asignarle un nivel de prioridad para poderlas reportar en la medida que las voy ejecutando. Implica, obviamente, desarrollar cada día más habilidades de planificación y organización de mis procesos de trabajo y siempre es recomendable, una vez culminada cada jornada, al término de cada día, pues hacer una evaluación diaria de todas esas actividades que realicé, aquellas que pude completar, aquellas que tuve que interrumpir, aquellas que debo de darle continuidad al día siguiente, de manera que podamos garantizar un buen uso o buena administración del tiempo, que no estemos interrumpiendo a lo mejor los procesos de trabajo por algunos asuntos personales, pero que a lo mejor no dejemos tampoco de atender nuestros asuntos personales por dedicarle todo el tiempo a los aspectos laborales. Implica buscar un equilibrio o un balance que garantice que podemos hacer todo de una manera adecuada y con cierto nivel de flexibilidad. Y otro aspecto que no podemos obviar es el ambiente o el espacio de trabajo. Este aspecto pareciera muy sencillo, pero no lo es. Cuando decimos voy a comenzar a trabajar desde mi casa, implica de que a lo mejor en mi casa no estén dadas todas las condiciones para que yo lo pueda hacer. No es como cuando estoy en una oficina y es responsabilidad de la empresa brindarme a lo mejor un espacio con toda la dotación de mobiliario, de equipos, etcétera, para yo poder tener una estación de trabajo cómoda donde pueda realizar la función. Cuando comienzo a trabajar desde mi casa, lo primero que me tengo que plantear es que tengo que hacer la selección de un espacio. No es recomendable que un día trabaje encima de mi cama, otro día en la mesa del comedor, otro día en la cocina, otro día me muevo para un cuarto. No, esa no es la idea. La idea es que tengamos dispuesto o que planifiquemos y organicemos un espacio dentro de nuestro hogar que tenga todas las facilidades para poder trabajar de una manera adecuada. Eso implica seleccionar un espacio que esté bien iluminado, que esté alejado de los ruidos, que tenga una buena temperatura, que sea cómodo, disponer del mobiliario, un escritorio, una mesa, una silla que sea confortable, porque ya a lo mejor yo tenía un espacio, un pequeño estudio en mi casa, simplemente donde me sentaba un pequeño rato al final del día para hacer una transferencia, para enviar un correo electrónico, para chequear mis redes sociales. Ahora voy a estar sentado allí las 8 horas del día, o 6, o 10, no lo sabemos. Entonces tengo que garantizar de alguna manera condiciones adecuadas para poder estar cómodo en ese espacio que dispongo para realizar mis funciones, ¿no? Es interesante también evaluar algunos posibles elementos distractores que pueden estar alrededor de ese espacio que hemos elegido y a lo mejor evitarlos, ¿ok? Buscar un espacio que sea de alguna manera un poco más reservado, donde no haya tantas posibilidades de interrupción en los procesos de trabajo y garantizar entonces que tengo toda la disposición de los equipos y recursos necesarios, como es una computadora,
un mouse, si necesito una impresora, la conexión de internet, si necesito unos audífonos para poderme conectar en mis reuniones sin que tenga ruidos ni interrupciones, una silla confortable, ergonómica, que me garantice la comodidad necesaria. Veremos al final algunas recomendaciones que tienen que ver con el uso de los equipos a nivel de distancia y de ubicación. Y de alguna manera esto puede implicar que tenga o no tenga todas las facilidades y que la empresa a lo mejor tenga que colaborar con el cumplimiento de algunos de estos requisitos, ¿no? He visto algunas prácticas donde algunas personas, producto de estas recomendaciones, pues han trasladado a lo mejor algún mobiliario, alguna silla de la oficina para tenerla en su casa durante este tiempo, o han sustituido alguno de los mobiliarios o equipos que tenían en su casa para garantizar entonces adecuados mecanismos de herramientas de trabajo que les garanticen el hacer su trabajo. Yo, por ejemplo, estoy aquí en una laptop que la tengo a una altura adecuada al nivel de mis ojos. Adquirí un teclado inalámbrico que me garantiza una mayor flexibilidad. Dispongo de un mouse para no hacer uso del cursor de la laptop, porque no es que estoy trabajando un rato para hacer algo, es que ahora esto se ha convertido en mi estación de trabajo. Entonces tengo que garantizar también disponer de toda la comodidad y todo el confort necesario para hacer bien un trabajo que se ha vuelto de manera continua por un prolongado espacio bajo una modalidad virtual. ¿De acuerdo? Y otra de las preguntas que tenemos que hacernos para quienes dirigimos equipos, entonces, ¿cómo cambian los mecanismos de supervisión de los equipos de trabajo cuando estamos bajo un contexto virtual? Pues obviamente esto también cambia, ¿no? Implica para quienes ejercemos roles de supervisión, definir en primer lugar y organizar cuáles van a ser los canales y la frecuencia de comunicación y reporte que vamos a tener con nuestro equipo. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es informar a mi equipo. Vamos a hacer una llamada de control todos los días a una determinada hora a través de esta plataforma, una videollamada o una llamada telefónica. Vamos a establecer reuniones de reporte cada tantos días. Vamos a hacer una reunión de cierre todas las semanas los días viernes. Es decir, ¿cómo nos vamos a comunicar y con qué frecuencia? ¿Y qué tipo de reporte aspiro yo a recibir de cada uno de mis colaboradores? Esa es una de las cosas más importantes que tenemos que reforzar a la hora de aplicar una supervisión también a distancia. ¿Okay? Otro de los compromisos que tenemos quienes dirigimos equipos es que tenemos que garantizar mantener a nuestro equipo motivado, comprometido y productivo. El hecho de trabajar por tanto tiempo desde nuestras casas, de cambiar esta modalidad, en algunas personas ha resultado un poquito inquietante. Al principio no se sentían todos tan cómodos, tenían cierto nivel de angustia, tendrían niveles de preocupación. Bueno, todo eso lo tenemos que compartir con nuestro equipo de colaboradores y tenemos que darles respuesta, un poco para que sientan el apoyo que les estamos dando como líder del grupo, y segundo, para poder atender cualquier necesidad, cualquier inquietud, y que eso más bien se revierta en un mayor nivel de motivación y de productividad. ¿Ok? Tenemos que sentir que estamos otorgando confianza y libertad a nuestros colaboradores para que puedan ejercer sus procesos de trabajo a distancia desde sus hogares. Eso implica soltar un poquito las amarras, pero el soltar la amarra o dar la confianza o la libertad no implica perder el control, ¿ok? Por eso es importante lo primero que señalábamos, mucha comunicación y adecuados mecanismos de reporte y seguimiento. Lo siguiente es cuidar y orientar a nuestro equipo. Tenemos que estar alerta de diariamente, constantemente estar preguntándoles cómo se sienten, qué necesitan. Estamos viviendo en un contexto bastante difícil, inquietante por todas las noticias que tenemos alrededor, por toda esta situación de pandemia que estamos viviendo. Hay restricciones, hay noticias alarmantes. Entonces, todo esto genera un cierto nivel de ansiedad, de angustia a cada uno de nosotros. Y quienes ejercemos los roles de dirigir un equipo, tenemos que brindarle soporte a ese equipo y estar alerta a la forma como se sienten y a sus necesidades, es una manera de reducir ese nivel de ansiedad que pueden tener. ¿Okay? Tenemos que definir ahora un nuevo mecanismo o una nueva metodología de evaluación de desempeño que nos permita mantener un control del avance de las actividades que realizan cada día y garantizar un adecuado nivel de reporte de las tareas que van ejecutando. Entonces, cambia también la manera de evaluar el desempeño. Ahora no tenemos a la persona físicamente dentro de la sede de la empresa y está trabajando a manera remota, pero nosotros podemos diseñar perfectamente adecuados mecanismos de control y evaluación
de ese desempeño. Otro aspecto bien importante, entonces, es mantener siempre la presencia en el equipo. Recuerden lo que decíamos en materia de comunicación, mejor las videollamadas que los emails o los textos. La información y la comunicación, para ser más eficiente, implica un cierto grado de emocionalidad, implica el podernos ver las caras y poder compartir reacciones, gestos que le dan mayor contenido a la información. Pedir siempre una retroalimentación en nuestros mecanismos de comunicación. ¿Se comprendió el mensaje? ¿Entendiste la instrucción? ¿Crees que lo puedes hacer? ¿Necesitas ayuda? Debe haber esta retroalimentación continua para garantizar que nuestras instrucciones han sido claras y van a causar el efecto que queremos lograr. Y un aspecto bien importante es que al principio va a ser difícil el resultado, pero va a llegar un momento en que cuando aplicamos estos procesos y seguimos todas estas guías de teletrabajo, vamos a empezar a cosechar muchos éxitos y vamos a ver eficiencia y resultados. Pues cuando eso ocurra, pues celebren y compartan ese éxito con su equipo de trabajo virtual, con sus colaboradores y celebren que estamos aplicando una nueva modalidad que está brindando también soluciones y resultados. ¿Ok? Y bien, ya para finalizar, repasar algunas recomendaciones bien importantes que quiero que se lleven en el día de hoy. Lo primero es que estamos viviendo una nueva realidad, una situación que no habíamos vivido hasta ahora y que tendrá de inicio algunos aciertos y algunos errores y estamos aprendiendo todos los días nuevas cosas como hoy de la manera como podemos realizar ahora nuestro trabajo. Entonces, esto implica un cierto nivel de preparación. Yo los felicito por haber atendido esta invitación porque ustedes están recibiendo un conocimiento sobre la manera como podemos participar en procesos de teletrabajo. Eso es importante, prepararnos para estas situaciones, tanto en el plano técnico, en el plano profesional, en el aspecto físico, en el aspecto emocional, porque todo esto pues nos mueve sentimientos, emociones, nos hace dudar muchas veces ante muchas situaciones, pero es una realidad que tenemos que afrontar y que tenemos que aprender a vivir. ¿Ok? Aprovechemos esto, no lo veamos como un castigo, veamos esto como una nueva oportunidad, como un reto que se nos plantea a nivel personal y profesional. Estamos aprendiendo a vivir en virtualidad, estamos aprendiendo a hacer las cosas a distancia, estamos trabajando con mayor responsabilidad, con mayor autonomía, con mayor control. Entonces, vivamos esta experiencia de una manera interesante, retadora, y saldremos fortalecidos posiblemente de todo ello, ¿no? Seamos realistas y conscientes del momento que estamos viviendo. Es una situación que no va a durar 2 días, que está durando un lapso de tiempo y todavía no sabemos por cuánto tiempo va a ocurrir. Entonces, seamos flexibles, abramos un poco nuestro campo de conocimiento, asumamos una buena actitud para poder enfrentar estos procesos y demos toda nuestra colaboración para que las cosas puedan salir de manera adecuada. Planifiquemos nuestro día a día, definamos nuestros horarios, evaluemos el resultado diario, porque esa retroalimentación nos va a dar motivación y fuerza para iniciar un nuevo día, viendo de que todo aquello que nos planteamos hacer el día de hoy lo pudimos cumplir y nos planteamos un nuevo reto para el día siguiente. Yo siempre digo, hay que vivir el día a día. ¿Qué tengo que hacer hoy? Y cuando termine lo de hoy, pienso en lo de mañana. Y así vamos, un poco avanzando de manera de resultados diarios, ¿no? Les recomiendo también que revisen sus perfiles en las redes sociales en el WhatsApp. Cuando comenzamos a trabajar a distancia, a través de procesos de teletrabajo, tenemos que hacer muchas veces uso de nuestras redes sociales y de nuestros perfiles. Entonces pensemos que ya no solamente estamos en nuestro perfil individual, estamos siendo la imagen de un profesional y de una organización. Entonces eso puede implicar a lo mejor cambiar un poco hasta la imagen del perfil que tenemos en nuestro WhatsApp o en nuestras redes sociales. Entonces revisen también ese aspecto para ver si se sienten cómodos con la imagen que están dando en esa aplicación que están utilizando, que ahora la están utilizando tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Otro aspecto bien importante tiene que ver con el cuidado y la higiene personal, nuestra imagen, ¿ok? A pesar de que estamos trabajando en nuestra casa, no podemos aspirar a estar todo el día en pijama, sin bañarnos, sin afeitarnos, sin maquillarnos, sin arreglarnos. Tenemos que establecer una rutina diaria de cuidado de higiene personal y mantener nuestra imagen. Tenemos que alimentarnos bien. Tenemos que, si pasamos mucho tiempo frente a una computadora, pues hacer nuestra lubricación de los ojos con nuestras gotas varias veces al día. Tenemos que tomar un espacio para salir un poco al aire libre y respirar aire fresco. Tenemos que ejercitarnos, tomar un rato el sol,
asumir algunos hábitos saludables y controlar nuestros horarios y las horas que dedicamos al sueño. Es necesario tener una jornada de descanso de por lo menos 7 u 8 horas diarias para que podamos estar activos al día siguiente y poder afrontar un nuevo reto diario. ¿Okay? Otra recomendación es no utilicen la estación o el espacio que dispusieron en su hogar para trabajar, para hacer allí sus comidas. Aprovechen que están en sus casas, compartan los horarios de comida en familia, en el comedor, en la cocina, pero no se traigan la comida a su estación de trabajo, ¿ok? Y algo bien importante es que aprendemos a comunicarnos permanentemente. La comunicación es una clave de éxito en los procesos de teletrabajo. Y finalmente, bueno, estamos trabajando desde nuestro hogar, estamos compartiendo espacio con otras personas, con otros familiares, pero por favor, alerten y adviertan a sus familiares que ustedes están trabajando. Alértenlos cuando están entrando a una reunión, cuando están haciendo algún tipo de reporte, cuando están concentrados en alguna tarea, porque la gente que comparte el espacio con ustedes tiene que entender que ahora ustedes están trabajando dentro del espacio de su casa. Entonces hay que respetar también ese nivel de privacidad y cuidado que deben tenerse, ¿no? Tratar de evitar algunas interrupciones y distracciones que se puedan plantear con la música, con la televisión, con las personas que están a su alrededor. Recomiendo notablemente que se busquen una silla confortable y ergonómica y que cuiden las posturas, porque el tiempo que antes pasaban sentados en la oficina, ahora lo van a pasar sentados en su casa. Entonces el mismo cuidado que teníamos a nivel de ergonomía en los puestos de trabajo lo tenemos que tener ahora en nuestro hogar. Asegúrense de disponer de espacios, de mobiliario y de equipos necesarios para poder hacer bien su trabajo. Coloquen, en el caso de las laptops, si no son unas laptops de una dimensión muy grande o de una pantalla muy grande, pues busquen algunos accesorios como un teclado externo, como un mouse, quizás conectarlo a una pantalla más grande que les permita tener mejor funcionalidad para poder realizar sus tareas. Recuerden que el monitor debe estar a la altura de los ojos porque si no van a empezar a desarrollar problemas musculares a nivel de su cuello, ¿ok? Hagan pausas regulares para estirar un poquito los músculos, caminar, se van a tomar un poquito de agua, se toman un café, un té. Aprovechen ese receso para llamar a un compañero de trabajo, a su supervisor, para tener algún tipo de feedback, igual que lo hacemos en la oficina cuando nos levantamos y vamos al cafetín, nos tomamos un café, un agua, bueno, apliquen esa misma rutina también dentro de sus hogares y compartan un espacio social llamando, escribiendo, manteniéndose en contacto con sus compañeros de trabajo, porque una cosa es que trabajemos a distancia y otra cosa es que nos separemos física y emocionalmente también de nuestro equipo de trabajo. De manera que yo creo que estas guías de acción les pueden permitir entender que trabajar desde la casa no es solamente comenzar a hacer las cosas de otra manera. Implica revisar un poco ciertos aspectos que tienen que ver con la funcionalidad, con los procesos de trabajo, con la tecnología, con la comunicación, que requieren un chequeo, que requieren una adaptación y que requieren sobre todo un cambio de actitud, una disposición de asumir un nuevo reto y asumir nuevas responsabilidades con mayor autonomía, pero con mayor criterio a la hora de ejercer procesos de teletrabajo. Entonces dejamos abierto ahora un pequeño espacio para que hagan todas las preguntas que quieran, en las cuales yo pueda contribuir a aclararlas y compartir también cualquier experiencia que hayan tenido en estos procesos que quieran que la comentemos. Francisco debe estar haciendo lectura del chat para ver si hay algunas preguntas que podamos ir atendiendo. Claro que sí, Miguel. Antes que nada, felicitarte y agradecerte este tema tan interesante que nos has compartido y que, bueno, ya yo tomé nota de algunas cosas. Yo pensaba que estaba, pero veo, siempre hay cositas que tomar nota y que podemos mejorar. Correcto. Por aquí tenemos a Lismer y Zuleima, a quienes les parecieron excelentes los ejercicios de gimnasia cerebral. Gimnasia cerebral. Correcto, te felicitan por ello. Zuleima comenta que ella los utiliza en sus clases de... Sí, hay muchísimos. Pueden en internet buscar ejercicios de gimnasia cerebral. Les recomiendo cuando hagan, por ejemplo, sus reuniones de trabajo con sus equipos de colaboradores. Si la reunión se va a extender, bueno, a eso de unos 20 minutos, la recomendación es cada 20, 30 minutos máximo. Tómense una pausa, vamos a compartir un café y alguien
emotivamente que brinda algún ejercicio de estos de gimnasia cerebral. Hay muchos, hay algunos muy sencillos, pero lo que pretenden es eso, o sea, mantener el nivel de atención y darnos un poquito de refrescamiento a los que estamos participando. Por aquí Belkis tiene una pregunta, excelente información. ¿En esta modalidad de teletrabajo es recomendable actualizar las descripciones de cargo? Pues sí, una de las cosas que debe hacerse es repasar un poco porque, claro, son guías generales, pero hay cargos que tienen funciones muy específicas que requieren a lo mejor algún tipo de adecuación para cuando se presta esa función desde sus casas, ¿no? Incluso ya algunos países han establecido una regulación a nivel de su ley laboral, de su ley del trabajo, sobre los procesos de teletrabajo. En Venezuela todavía no hemos llegado allí. Ya entiendo que Ecuador y Colombia están colocando algunas adaptaciones dentro de su legislación sobre esos aspectos, pero mi recomendación es que sí, si diriges un equipo de trabajo, revisa las descripciones de cargo de tus colaboradores y verifica si hay algunos cambios que haya que implementar de manera temporal o definitiva en esas descripciones el hecho de que implique de que algunas de esas tareas se tengan que realizar ahora a distancia. Algunos comentarios, Miguel. Nereida, el teletrabajo adicionalmente es cultural y si desde la primera línea no se cree en ello, no va a cascadear al resto de la organización. Correcto, o sea, esto implica un cambio de cultura, de forma de pensamiento. Por ahí alguien escribía, ¿habrá que modificar el contrato de trabajo? Posiblemente sí, habrá que incluir la posibilidad de que en algunas situaciones de contingencia o a solicitud de la empresa, algunas de las funciones que va a ejercer el cargo podrán prestarse a distancia desde sus hogares, para lo cual la empresa pues brindará las facilidades o apoyará al trabajador en las facilidades que requiera. Muchas felicitaciones y muchos agradecimientos, Miguel. Ana Castillo plantea actitud, planificación, responsabilidad y buena comunicación. Excelente tema. Teletrabajo y transformación digital llegaron para quedarse, nos comenta Nereida. Belkis comenta, cambiar esquemas de trabajo, por ejemplo, archivo de documentos digitales y no físicos, para poder disponer de la información día a día y desde la casa. Correcto, yo tengo ahorita una experiencia que estamos viviendo en una de las organizaciones en las que trabajo, donde acabamos de hacer una adecuación, por ejemplo, al servidor por parte de nuestra empresa de servicio. Está haciendo una conexión remota para que las personas puedan conectarse, porque estamos haciendo casi todo desde la casa a distancia, pero por ejemplo el contador requiere del acceso al sistema de información que utilizamos para procesar. Entonces se está haciendo una conexión remota para que ellos puedan hacerlo, y a solicitud nuestra se está documentando un procedimiento de registro contable nuevo en el cual pues quienes participan en la dinámica de producir los soportes contables para su registro lo hagan, escaneen los documentos, se los envíen al contador de manera electrónica y los reserven en un lugar con un respaldo temporal electrónico de información hasta tanto se puedan consignar los documentos originales, ¿no? Son ese tipo de adecuaciones de procedimientos que hay que revisar y documentar. Correcto, Nereida. También por parte de los líderes es súper importante si la información no baja bien. El resultado sería un desastre. Sí, señor. Por eso, instrucciones claras y precisas. Lo recomendable es que si es un procedimiento de trabajo, envíen un correo electrónico donde expliquen detalladamente cómo se debe hacer. Llamen al receptor una vez que tenga el correo electrónico abierto para aclarar cualquier duda, a buscar la retroalimentación. Esa es la garantía de que el mensaje llegó de la forma adecuada. Ana Castillo pregunta, ¿malas posturas en casa con consecuencias modifican las llamadas enfermedades ocupacionales? Correcto. O sea, el hecho de que, por ejemplo, esté trabajando desde mi casa, no tenga una silla adecuada, me empieza a generar problemas de columna, problemas de cuello. Eso es una enfermedad ocupacional porque estoy utilizando mis recursos limitados para un proceso de trabajo. Por eso es importante hacer una revisión de todas estas guías. Benile Rivas comenta, sería chévere conversar sobre el lenguaje corporal, la imagen personal y herramientas de enseñanza-aprendizaje en el teletrabajo. Bueno, Benile, te adelanto que estos webinars que iniciamos, como lo dije al principio, es parte de la celebración de nuestro 10 aniversario y vamos a continuar. Entonces, en los próximos días les estaremos haciendo llegar un pequeño cuestionario para que nos indiquen qué les gustaría, qué temas les gustaría que tratáramos y buscaremos la forma de complacerlos a todos.
Correcto. Mildred Mujica, Venezuela no tiene regulación de teletrabajo. Sin embargo, creo que por su pletorialidad se puede tomar la regulación que hace la LOT sobre el trabajo a domicilio. Correcto, pero implica la necesidad de que haya un capítulo aparte que regule el proceso de teletrabajo. Como digo, ya Ecuador y Colombia lo están implementando y en algún momento aquí llegará. Igual que, por ejemplo, el gobierno sacó una gaceta oficial donde se regulan algunos aspectos de seguridad y salud laboral en relación al COVID. ¿Okay? Eso ya ocurrió, ya se implementó. De hecho, hay por ahí una guía, un cuestionario que tienen que repasar las empresas que estén en autorización de operaciones en este momento, que tienen que cumplir ante esa situación. Bueno, igual que ocurrió en la parte de seguridad y salud laboral por el tema de salud, debería en algún momento pues regularse también un poco ese aspecto a nivel de ergonomía, de uso de equipos, etc. Nereida Cárdenas, Miguel, difiere con el tema de la evaluación continua. Ella se apunta por el resultado de actividad culminada. Evidentemente, las instrucciones deben estar claras y la retroalimentación en todo momento. Sí, bueno, las nuevas teorías en materia de capital humano que tienen que ver con evaluación de desempeño hablan de que la evaluación del desempeño es un proceso continuo. No se trata de fijar una fecha una vez al año, cada 6 meses, para revisar el desempeño del trabajador. Esto implica un feedback permanente. O sea, si tú ves que un trabajador está haciendo algo bien, díselo, motívalo, refuérzalo. Si ves que lo está haciendo mal, coméntaselo, corrígelo. Entonces, con eso estás haciendo una evaluación continua. Vas a tener información de primera mano, fresca, vas a tener una apreciación inmediata sobre el desempeño del trabajador y no necesitas esperar 6 meses o un año para decírselo. Puedes tener un resultado de desempeño inmediato. Correcto. Zuleima, liderazgo transformacional es la clave. Bel, que nos comenta definitivamente evaluar por resultados porque el tiempo lo administra el trabajador. Sí, se pone en vigencia nuevamente el rol del líder situacional, ¿no? El mejor líder es el que se sabe adaptar a las situaciones y a las condiciones. Bueno, esta realidad que estamos viviendo, esta virtualidad que nos ha tocado vivir producto de esta pandemia, implica el ser flexible, el ser multihábil, el ser proactivo. Son competencias que tenemos que aflorar para salir airosos de esta prueba. Miguel, Mari Morales quiere saber si es responsable, ¿qué piensas tú? Si es responsabilidad del empleador proveer o pagar el servicio de internet en la casa. Bueno, en eso hay toda una disyuntiva, ¿no? Todos sabemos que hoy en día nadie puede vivir sin el internet, es una realidad, ¿no? El día que se te va el internet es como que se te va la luz. Entonces, bueno, posiblemente una de las políticas que debería de revisar las organizaciones, y esto tiene que ver de acuerdo al presupuesto, a los recursos que tenga cada organización, es a lo mejor establecer alguna política de beneficios. Si antes la damos para el transporte y ahora no te vas a transportar, pues a lo mejor esa bonificación ahora te la doy para contribuir con la renta del servicio de internet o para que adquieras otro servicio más estable, con una señal mejor. Debe ser una política de la empresa. Yo creo que lo lógico es colaborar en ese aspecto, igual que en algún momento hemos colaborado con los alimentos, con el transporte. Son situaciones que se pueden presentar y que obviamente son convenientes para la empresa porque garantizan pues la continuidad del servicio. Correcto. Bueno, por último, las felicitaciones de todos, Miguel. Y bueno, vaya mi felicitación, Miguel, y mi agradecimiento de nuevo por este material tan didáctico y tan interesante y tan del día a día, tan en la palestra en que estamos todos en esta situación de pandemia y que nos vemos obligados a, de alguna forma, mantenernos productivos y mantener nuestros puestos de trabajo y nuestras organizaciones a la vanguardia. Quería aprovechar, Francisco, para hacer una invitación a las personas que nos acompañan hoy. Dentro de este tema que estamos viviendo, pues teníamos previsto en el mes de mayo lanzar un programa de formación en el área de capital humano, donde vamos a recorrer un poco pues todos los aspectos que tienen que ver con procesos de personal, desde el reclutamiento, la selección, la inducción, el adiestramiento, la evaluación de desempeño, el plan de carrera, el clima organizacional, los beneficios. O sea, vamos a pasar un poco por todo ello. Lo íbamos a hacer de manera presencial, pero la nueva virtualidad nos ha impuesto el reto y lo hemos convertido entonces ahora en un programa virtual, ¿no? Está ya abierto para las inscripciones, lo vamos a iniciar a mediados de este mes.
Son 7 módulos, un módulo por semana. Normalmente van a ser los días viernes en horario de la tarde, entre 2 y 4 y media de la tarde. Tenemos algunos facilitadores invitados. Yo voy a participar en algunos módulos, pero tenemos a otros especialistas en ciertos temas que nos van a acompañar. Y vamos a cerrar casualmente ese programa de formación con esta charla de teletrabajo, de manera que pues, el personal que se va a actualizar en competencias de capital humano, pues también reciba esta formación en teletrabajo. Perfecto, Miguel. Entonces, lo que haré es, además de la encuesta, para saber a los participantes qué otro material quieren que trabajemos en estos webinars, les haré llegar la información de tu programa. Perfecto. ¿Te parece? Chévere. Perfecto. Bueno, por último, agradecer de nuevo y seguimos por esta pantalla. Sí. Estos webinars pronto estarán sabiendo de nosotros cuándo es el próximo. Gracias a todos los que se conectaron. Vi gente hasta de otros países que se conectó, que conocemos. Así que, bueno, espero que haya sido de provecho toda esta información, que la puedan aplicar en su día a día y nos den feedback una vez que lo pongan en práctica. Feliz tarde para todos. Igual, feliz tarde.